Caleb fue uno de los hombres de gran fe en el Antiguo Testamento. Mientras otros temían los desafíos, él creía en las promesas de Dios. Durante el largo viaje de Israel hacia la tierra prometida, Caleb nunca dudó que el Señor estaría de su lado. Incluso frente a gigantes y dificultades, su confianza se mantuvo inquebrantable. Sabía que Dios cumpliría su palabra y eso le dio el valor para seguir adelante. Su historia es un viaje de paciencia, coraje y determinación. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido. Caleb avanzó silenciosamente entre las colinas de la tierra que Dios había prometido a Israel. Junto a otros 11 hombres, espió cada detalle del territorio que pronto podría ser el nuevo hogar del pueblo. La misión era clara: explorar, observar e informar sobre lo que les esperaba. A medida que se acercaban, los campos fértiles y los viñedos cargados mostraban que la tierra realmente era buena, tal como el Señor había dicho. Pero entonces, entre los valles y colinas, algo más llamó la atención de los espías. A lo lejos aparecieron ciudades fortificadas, con sus murallas imponentes y protegidas por guerreros gigantes. La tranquilidad de la misión fue rápidamente reemplazada por murmullos de miedo entre los hombres. Algunos comenzaron a intercambiar miradas preocupadas, imaginando ya las dificultades que vendrían. Cuando regresaron al campamento, las expectativas de la gente eran enormes. Todos querían saber cómo era la tierra prometida. La multitud se reunió a su alrededor, ansiosa por escuchar acerca de este lugar que, durante tanto tiempo, solo existió en los sueños y promesas de Dios. Los espías empezaron a hablar. «Es una tierra rica», dijeron con los ojos brillantes. «Hay frutas enormes, leche y miel por todas partes». Por un breve momento, la esperanza surgió en los corazones de la gente. Pero pronto el tono de la conversación cambió. Las palabras empezaron a pesar, como piedras cayendo sobre la multitud. «Pero hay gigantes allí», dijo uno de los espías, con la voz llena de miedo. «Ciudades fortificadas, muros altos, nunca podríamos entrar». De repente, lo que parecía un paraíso se convirtió en una pesadilla para la mayoría. El pánico se extendió rápidamente. La gente empezó a murmurar y el miedo, antes oculto, se apoderó de todos. Era como si la tierra prometida y soñada estuviera ahora fuera de su alcance. En ese momento, la ironía era clara. Todos habían visto los mismos milagros de Dios: el mar partiéndose, el maná cayendo del cielo, la protección en las batallas, pero, frente a los gigantes, se olvidaron de todo. Para Caleb, sin embargo, la historia fue diferente. No vio a esos gigantes como el fin, sino como un obstáculo más que Dios ciertamente eliminaría. Miró a Josué y ambos supieron: lo que tenían delante no era imposible. Era simplemente otra prueba de fe. El caos comenzó a extenderse por todo el campamento. Las palabras de los espías, que al principio llenaron los corazones de esperanza, ahora crearon una ola de desesperación. Era como si ciudades fortificadas y los gigantes eran enormes sombras que se cernían sobre el pueblo, borrando cualquier recuerdo de las promesas de Dios. Los murmullos resonaban por todas partes. ¿Por qué vinimos aquí? ¿Para morir a manos de esos gigantes? Habría sido mejor quedarnos en Egipto. Pero Caleb, con los ojos fijos en lo que creía, no podía aceptar el miedo que dominaba al pueblo. Él y Josué estaban en medio de ese torbellino de dudas y debilidades, pero sabían que no podían permitir que la multitud ignorara el poder de Dios. Luego, Caleb dio un paso adelante y su fuerte voz atravesó el aire denso. «La tierra que espíamos es buena. Podemos aceptarlo. El Señor está con nosotros, y Él ya nos ha dado la victoria». Aún así, el coraje de Caleb no fue suficiente para calmar los temores que se habían apoderado de la gente. La gente estaba ciega, atrapada en su propia visión limitada. Se olvidaron de las muchas veces que el Señor los rescató y su confianza pareció evaporarse ante los obstáculos. La desesperación crecía, y ahora la idea de regresar al desierto empezaba a tomar fuerza. La tensión en el campo aumentaba a cada segundo. El miedo y la incredulidad se propagan como una enfermedad, infectando los corazones de todos.
En medio de esto, Caleb se mantuvo firme, pero la situación se estaba volviendo insostenible. El pueblo, ahora abrumado por la desesperación, empezó a hablar de regresar a Egipto. La tierra de los gigantes, que alguna vez fue un sueño lejano, ahora parecía una trampa, y el recuerdo de los días de la esclavitud se convirtió, irónicamente, en una falsa seguridad. Los gritos de pánico resonaron y en ese caos, el sentido de dirección desapareció. Fue en ese momento que Caleb, sin perder tiempo, intentó nuevamente hacer entrar en razón a aquella multitud. Se puso de pie, con una determinación que pocos entendieron, y dijo con firmeza: «El Señor nos ha traído hasta aquí y es más grande que cualquier gigante. No temas, la tierra es nuestra». Pero, a pesar de su convicción, la voz de Caleb parecía perderse entre los gritos y murmullos. La gente no podía ver más allá de los muros y de los hombres gigantes que habitaban la tierra. El miedo había dominado sus mentes. Mientras Caleb luchaba por mantener su fe inquebrantable, supo que algo terrible se avecinaba. La incredulidad de ese momento tuvo un precio demasiado alto. Dios no ignoraría la rebelión del pueblo. Y, en el fondo, Caleb empezó a comprender que su camino no sería tan sencillo como había imaginado. Estaba seguro de que la promesa seguía vigente, pero lo que no sabía era cuánto tiempo tendría que esperar para cumplirla. El desierto ya no era solo un lugar de paso, sino que se convertiría en el escenario de un largo viaje, un viaje que probaría tu fe como nunca antes. El veredicto fue un duro golpe para todos. La tierra prometida estaba muy cerca, pero debido a la incredulidad, sería inaccesible para esa generación. Dios, en su justicia, decidió que ninguno de los que habían dudado entraría a la tierra prometida. Ante ellos se abría un largo camino, y no sería un camino fácil. 40 años en el desierto, esa fue la sentencia. 40 años de espera, 40 años de vagar sin rumbo, mientras todos los que dudaban de Dios perecerían antes de cruzar los límites de la tierra que tanto deseaban. Caleb, sin embargo, recibió una promesa diferente. Dios vio su corazón, la fe que no vaciló, incluso ante gigantes y muros. «Entrarás», dijo el Señor, «y la tierra que pisaron tus pies será tu herencia». Pero a pesar de esta promesa, Caleb también tendría que viajar por el desierto junto con el resto del pueblo. Lo que hubiera sido solo una breve travesía, se convirtió en un largo viaje. Año tras año, Caleb vio a sus compañeros, los que no creían, sucumbir a la desesperación y al paso del tiempo. Cada mañana en el desierto era un recordatorio de la promesa que aún no se había cumplido, pero él no desfalleció. Su fe se mantuvo firme, a pesar del cansancio, a pesar de la larga espera. Sabía que Dios no mentía y que, en algún momento, llegaría el día en que tomaría posesión de la tierra. Con cada paso sobre las cálidas arenas del desierto, Caleb veía no solo el vacío frente a él, sino también la promesa que aún estaba por llegar. Los días en el desierto parecían interminables, pero a través del calor abrasador y las noches frías, Caleb se mantuvo firme. A cada paso, mantuvo la promesa de Dios en su corazón, incluso cuando todo a su alrededor parecía no tener sentido. La gente murmuró, algunos se preguntaron si algún día llegarían a la tierra de la que tanto habían oído hablar. Pero Caleb, incluso con el peso de los años sobre sus hombros, mantuvo viva la llama de la esperanza. Durante estos 40 años vio a muchos sucumbir al cansancio, a la desilusión. Los rostros que antes reflejaban ambición y expectativas ahora parecían desvanecidos, y el recuerdo de Egipto, por amargo que fuera, siempre regresaba a la mente de muchos. Pero Caleb no se dejó sacudir. Sabía que, a pesar de todo, el desierto no era el final. La tierra prometida todavía estaba allí, esperándolo. Cada mañana se despertaba en medio de la nada. Creía estar un paso más cerca de Hebrón. El tiempo en el desierto no fue solo una espera, sino una prueba de paciencia y fe. Caleb observó la nueva generación que estaba creciendo a su alrededor, jóvenes que no habían experimentado el peso de la esclavitud en Egipto, pero que tampoco habían conocido los grandes milagros de Dios.
Sabía que ellos serían responsables de lograr lo que sus padres habían perdido. Y con cada lección que les enseñó el desierto, Caleb se preparó para el momento en que Hebrón finalmente fuera suyo. Ahora, con la vieja generación desapareciendo y una nueva surgiendo, Caleb sabía que llegaba el momento. Pronto estarían nuevamente al borde de la tierra prometida, y él estaba listo para reclamar lo que Dios le había prometido hace tantos años. Habían pasado 40 años. El desierto, con todo su peso y sus pruebas, finalmente quedó atrás. Ahora, ante el pueblo de Israel, estaba la tierra con la que tanto soñaron, la que había sido prometida a sus antepasados. Para muchos, fue un nuevo comienzo, una oportunidad de lograr un nuevo futuro. Pero para Caleb, ese momento tuvo un significado aún más profundo. Ya no era el joven espía que, con ojos brillantes, vio por primera vez Hebrón. Ahora, a los 85 años, el peso de los años recaía sobre él, pero el espíritu seguía siendo el mismo. De pie junto a Josué, el nuevo líder de Israel, Caleb miró la tierra con una mezcla de expectación y recuerdo. Había esperado tanto tiempo por este momento y ahora estaba más cerca que nunca. Se libraban las batallas para conquistar la tierra y el pueblo, encabezado por Josué, avanzaba hacia las ciudades fortificadas. Pero Caleb sabía que, para él, todavía había una batalla personal que ganar. Entre colinas y montañas, Hebrón esperaba. La ciudad de los gigantes, la tierra que tanto prometía, todavía estaba ocupada por poderosos guerreros. Sin embargo, Caleb no tuvo miedo. Creía más que nunca que Dios le daría la fuerza que necesitaba para ganar, incluso a su avanzada edad. Su fe era inquebrantable y su cuerpo, aunque envejecido, todavía tenía la disposición de un hombre joven. Caleb, de 85 años, se acercó a Josué con la misma confianza que tenía desde el primer día que pisó esa tierra. El recuerdo de Hebrón, la ciudad de los gigantes, nunca abandonó su mente. Ahora, después de décadas en el desierto e innumerables batallas ganadas, sabía que había llegado su momento. Mientras otros podrían pensar en descansar, Caleb tenía otros planes. Quería la montaña, la tierra donde aún vivían los gigantes, los temidos Anakim. Caleb se acercó a Josué con voz firme, pero marcada por el peso de los años. Josué, ¿recuerdas lo que el Señor le dijo a Moisés acerca de mí? Han pasado 45 años desde que espiamos la tierra. Yo tenía entonces 40 años y hoy, a los 85, todavía me siento tan fuerte como siempre, listo para el batalla. Así que dame la montaña que el Señor prometió. Sé que los gigantes todavía están allí, pero con Dios a mi lado, los venceré. Josué escuchó esas palabras con admiración. Sabía que a Caleb no lo impulsaba la ambición ni la terquedad, sino la fe inquebrantable que siempre lo ayudó. Acompañado, otros alrededor podrían tener sus dudas. ¿Cómo podría un hombre de su edad enfrentarse a una ciudad fortificada llena de temidos guerreros? Pero Caleb no vio gigantes ni fortalezas insuperables. Solo vio la promesa de Dios y creyó que, así como había esperado pacientemente todos estos años, ahora era el momento de finalmente hacerse cargo de lo que le habían prometido. Con la bendición de Josué, Caleb se preparó para enfrentar su mayor desafío. La batalla por Hebrón estaba por comenzar. Caleb, con el corazón lleno de fe y determinación, marchó hacia la montaña de Hebrón. Ese lugar, que había ocupado sus sueños durante tanto tiempo, ahora estaba a su alcance. Muchos se habrían rendido por temor a los gigantes que aún ocupaban la tierra. Los anaquitas eran conocidos por su imponente estatura y su reputación de guerreros invencibles. Pero para Caleb, eran solo otro obstáculo entre él y la promesa de Dios. Caminaba con la misma fuerza y coraje que cuando tenía 40 años, como si el tiempo pasado en el desierto no hubiera hecho más que reforzar su convicción. Cada paso hacia la ciudad era un recordatorio de que no estaba luchando con sus propias fuerzas. Hebrón representó más que una simple conquista territorial. Fue una prueba viviente de que las promesas de Dios son inmutables, sin importar cuánto tiempo pase o cuán grandes sean los desafíos. Mientras subía las colinas y veía las murallas de la ciudad a lo lejos, no había dudas en su corazón.
La batalla que se avecinaba sería ardua y muchos dudaban que tuviera la fuerza para enfrentarse a esos gigantes. Pero Caleb sabía que la fuerza que lo movía no solo provenía de su cuerpo, sino de la promesa divina que había llevado desde que era joven. Y así, espada en mano y fe inquebrantable, avanzó. El sonido de los preparativos de la batalla resonó a su alrededor. Es posible que los ojos de los gigantes estuvieran puestos en él, pero los ojos de Caleb estaban fijos en algo mucho más grande. La guerra por Hebrón estaba a punto de comenzar y con cada paso que daba, Caleb sentía que la victoria ya estaba asegurada. Caleb, después de derrotar a los gigantes y tomar Hebrón, finalmente miró la tierra que ahora era suya. Esa montaña, que había estado en sus pensamientos durante tantos años, ahora era una realidad bajo sus pies. Hebrón, el lugar de su promesa, no era solo un territorio conquistado. Era el símbolo vivo de su perseverancia y fe inquebrantable. Cada batalla que libró allí, cada gigante que enfrentó, parecía solo un eco lejano ante la certeza de que Dios había cumplido su palabra. La ciudad, una vez dominada por temidos guerreros, ahora era un lugar de paz. Los muros, que antes parecían insuperables, ahora albergaban al hombre que creyó contra viento y marea. Para muchos, Hebrón podría haber sido el final del camino, un lugar de descanso después de un largo viaje. Pero para Caleb, fue solo otro hito en su historia con Dios. Después de todo, Hebrón no era solo la tierra prometida, era un lugar que contaba la historia de la fidelidad y la fe de Dios que nunca flaquearon. Sin embargo, la paz no era solo para él. Hebrón representaba un futuro para las generaciones que vendrían después de él. Caleb sabía que la lucha por ese territorio no era solo por él, sino por su pueblo, sus hijos y todos aquellos que heredarían la tierra. Había ganado un lugar de descanso, pero también estaba preparando el camino para aquellos que seguirían tus pasos. Incluso después de la conquista de Hebrón, la historia de Caleb no terminó ahí. El verdadero legado que dejaría no estaba solo en las tierras que había tomado, sino en la fe que mantuvo durante toda su vida. Sabía que Hebrón era más que una victoria personal. Era un símbolo para todo el pueblo de Israel. Caleb era un ejemplo vivo de lo que significaba confiar en Dios, incluso cuando todo parecía imposible, y quería que esa fe se transmitiera. Mientras miraba a la nueva generación que crecía a su alrededor, vio algo importante. Aquellos jóvenes no habían presenciado los milagros en Egipto ni el cruce del Mar Rojo. No habían vivido los años de esclavitud ni habían visto descender el maná del cielo. Estuvieron a punto de heredar una tierra llena de promesas, pero sin conocer el dolor y las batallas que enfrentaron sus padres. Y esa era la misión de Caleb ahora: asegurarse de que entendieran lo que significaba confiar en Dios sin reservas. Su vida fue un recordatorio vivo de que las promesas de Dios no fallan, pero que muchas veces requieren paciencia, coraje y, sobre todo, una fe inquebrantable. Caleb quería que sus descendientes supieran que la conquista de Hebrón no era solo una cuestión de fuerza, sino de una fe firme. El verdadero gigante al que se enfrentó no fue el enemigo en las paredes, sino el desafío de seguir creyendo, incluso cuando todos a su alrededor se dieron por vencidos. Mientras Caleb caminaba por las tierras que ahora eran suyas, observó a los jóvenes preparándose para las batallas venideras. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla no sería solo contra enemigos externos. Caleb, que hoy tiene 85 años, entendió que la mayor lucha de estos jóvenes sería contra la duda, la incertidumbre que surge cuando el camino se vuelve difícil y la promesa parece lejana. Había visto suceder esto a sus compañeros de generación, hombres que, frente a gigantes, perdieron la confianza y eligieron la incredulidad. Caleb quería que estos jóvenes entendieran que la victoria no solo proviene de la fuerza o del número de guerreros, sino de la confianza en Dios. Fue esta fe la que trató de transmitirles. Comenzó a compartir sus historias, hablando no solo de las batallas libradas en el campo, sino de las luchas internas que enfrentó en el desierto. Contó las noches de espera, los años de silencio y cómo, incluso cuando todo parecía perdido, mantuvo la mirada fija en la promesa. Caleb quería que supieran que Dios es fiel, pero que esta fidelidad requiere perseverancia.
La nueva generación escuchó atentamente, pero Caleb sabía que ellos también tendrían que enfrentar sus propios desafíos. Él podría enseñarles, guiarlos, pero llegaría el momento en que tendrían que tomar sus propias decisiones de fe. Caleb sabía que se le estaba acabando el tiempo. Sus días de batalla, sus victorias, sus conquistas ya eran cosa del pasado. Había cumplido lo que Dios le había prometido, pero sabía que su mayor legado no serían las tierras de Hebrón, sino la fe que sembró en los corazones de la nueva generación. Esa tierra, llena de promesas y abundancia, aún exigiría mucho del pueblo de Israel. Vendrían otros desafíos, y Caleb, incluso a medida que crecía, comprendió que los desafíos más difíciles no siempre eran los visibles, sino las batallas invisibles que surgen en el corazón. La historia de Caleb nos enseña varias lecciones importantes que podemos aplicar a nuestras vidas. En primer lugar, vemos que la fe perseverante supera cualquier obstáculo. Caleb creyó en las promesas de Dios, incluso cuando todos a su alrededor se dieron por vencidos o tuvieron miedo. Se enfrentó a gigantes y ciudades fortificadas, pero su confianza en Dios nunca flaqueó, mostrándonos que la verdadera fe no flaquea ante las dificultades. Otra lección fundamental es la confianza en Dios, incluso cuando hay demora. Durante 45 años, Caleb esperó pacientemente que se cumpliera la promesa de Dios. Muchos habrían perdido la esperanza, pero él sabía que, en el momento oportuno, la promesa se cumpliría. Esto nos enseña que, aunque la respuesta parezca tardar, Dios siempre actúa en el momento adecuado. Además, Caleb nos muestra el poder de centrarnos en la promesa de Dios, no en los problemas. Mientras que otros espías solo vieron los peligros, Caleb vio la tierra prometida a través de la fe. Sabía que con Dios no había gigante demasiado grande. Nos recuerda que debemos mirar más allá de nuestras circunstancias, confiando en que Dios es más grande que cualquier desafío. Su historia también nos recuerda que la edad no limita la fe ni la acción. Incluso a los 85 años, Caleb estaba listo para luchar y conquistar. Esto nos muestra que, independientemente de la edad, siempre podemos confiar y actuar según las promesas de Dios. Finalmente, la vida de Caleb revela que el mayor legado que podemos dejar no es material, sino espiritual. Su ejemplo de fe impactó a generaciones. Nos enseña que, más que los logros materiales, la herencia de una vida de confianza en Dios es lo que realmente marca la diferencia. Si te gustó la historia de Caleb y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.